Muy bien, bienvenidos a este video sobre una de las medidas de tendencia central en estadística, que para este caso es la mediana. Y vamos a definirla para una serie simple, luego para una tabla de frecuencias y por último vamos a ver ya cómo se calcula para una distribución de clases y frecuencias. La mediana es el valor que ocupa la posición central dentro de una serie. Es decir, es aquel valor que queda exactamente en el centro de toda la cantidad de datos que están dentro de la serie. Obviamente, cuando estos datos ya han sido ordenados, preferiblemente de manera ascendente. Para el caso de una serie simple, basta buscar o ubicar visualmente el valor central de los datos ordenados, ¿verdad? Y para encontrar esa mediana. Ahora, si el número de datos es par, la mediana tendrá que ser el promedio de los dos valores centrales. Ya vamos a explicar por qué hablamos de sacar un promedio cuando el número de datos es par. Eso lo vamos a ver acá con los ejemplos que tenemos preparados. Entonces tenemos acá eh, el peso de 15 bolsas de café en gramos. Hemos tomado 15 bolsas de café del supermercado y las hemos pesado cada una de ellas y hemos obtenido los siguientes datos, ¿verdad? Tenemos acá los datos ya ordenados de esas 15 bolsas de café y tenemos 449, 449, 450 y así sucesivamente. Entonces, observamos que cuando nosotros ubicamos dentro de la serie que el valor que ocupa la parte central o el punto central de la distribución, en este caso, es 451 gramos. Por lo tanto, esa es nuestra mediana. Si nosotros contamos, son 15 bolsas, por lo tanto, nos quedan eh, 7 bolsas por la izquierda de la mediana y 7 bolsas hacia la derecha de la mediana. Por lo tanto, la mediana es el dato que ocupa en este caso la posición número 8, la octava posición dentro de los 15. Veamos otro caso. Estatura de 10 personas adultas. Hemos medido la estatura de 10 personas adultas y hemos ordenado estas estaturas y nos ha dado estos valores ya ordenados, ¿verdad? Tenemos acá que hay unos 60, unos 64, hasta llegar a un 80, que es la persona que más estatura tiene. Como el número de datos es par, ¿verdad? Son 10 datos, no existe un dato que ocupe la posición central, ¿verdad? Sino que son dos datos los que ocupan la posición central. ¿Y cuáles son esos dos datos? Los dos datos serían, bueno, como son 10, sería el dato número 5 y el dato número 6, ¿verdad? Que serían estos dos que están acá. Estos serían los dos datos centrales que tendríamos, que dejan exactamente 4 datos abajo y 4 datos arriba. Entonces, para calcular en este caso la mediana, debemos hacer un promedio de esos dos datos centrales y tenemos que 1,66 más 1,70 dividido entre 2, eso nos da como resultado 1,68, que sería para este caso la mediana, en el caso de que los datos fueran un número par, ¿verdad? Se toman los dos datos centrales, se suman y se dividen entre 2, se hace una semisuma, como también se le llama a este proceso. Entonces, concluyendo la parte para la serie simple, si el número de datos es impar, basta con ubicar cuál es el dato que está en el centro.
Si tenemos problema para ubicarlo, podemos dividir el número de datos en dos partes iguales, ¿no? Y el número que queda en medio, ese será nuestra mediana. Y cuando los datos sean un número par, entonces lo que hacemos es ubicar los dos datos que están al centro y hacer una semisuma de ambos para sacar la mediana. Eso sería para una serie simple. Vamos para una tabla de frecuencias, que es cuando ya nosotros tenemos agrupados de cierta manera cada dato con el número de veces que se repite cada uno de ellos. Aquí tenemos un ejemplo de mediana para una tabla de frecuencias. La longitud en centímetros de 70 barras de acero. Se tienen 70 barras de acero, se les midió su longitud y se obtuvo esta tabla. Obtuvimos esta tabla. Tenemos 8 centímetros, 9, 10, 11, 12, 15 centímetros y el número de veces que se repite cada medida, ¿verdad? 9 veces las de 8, hay 7 barras de 9 centímetros, 10 barras de 10, hay 25 barras de 11, etcétera. Vamos a calcular adicionalmente a esa tabla, le vamos a agregar un cálculo más que es la frecuencia acumulada menos que la aprendimos a calcular en un tema anterior. Recuerde que para eso tomamos la primera frecuencia, que es 9, y le vamos sumando las que siguen. 9 más 7 nos da 15, perdón, 16. 16 más 10 nos da 26. 26 más 25 nos da 51. 51 más 15 nos da 66 y 66 más 4 nos da 70 barras. Ya con la frecuencia acumulada, como nosotros sabemos que la mediana es el valor que ocupa la posición central dentro de la distribución, entonces vamos a hacer una serie de pasos adicionales. Vamos primeramente para el caso de una tabla de frecuencia se procede así. Vamos a ver cómo se procede en este caso. Primero, dividimos el n entre 2. El n entre 2 en este caso son las 70 barras divididas entre 2. Entonces 70 entre 2 me da 35. ¿Qué significa eso? Que la mediana, ¿verdad? Se calcula la frecuencia acumulada menos que, ya la tenemos ahí calculada. Siguiente plazo, se aplica la frecuencia acumulada inmediata mayor a n entre 2. En este caso es la 51, porque n entre 2 me da 35, pero 26 no, porque es menor que 35. Entonces se busca la que sea inmediata superior a 35, que en este caso sería la frecuencia acumulada 51, y esa sería prácticamente la mediana. Porque como tenemos datos individualizados, entonces la mediana en este caso sería 11, ¿no? Que es el número que está en esa frecuencia acumulada que hemos marcado ahí en la tabla, ¿ya? La mediana es el X sub i correspondiente a esa frecuencia acumulada. Quiere decir que la mediana es el número 11, o sea, 11 centímetros que mide. En este caso, la barra mide 11 centímetros. Esa sería nuestra mediana simplemente. Entonces, repito, hay que calcular la frecuencia acumulada menos que. Dividimos el número de datos entre 2, ¿verdad? Eso nos da 35. Buscamos ese 35 aquí en la tabla, perdón, en la frecuencia acumulada menos que. Y de no encontrarlo, pues buscamos aquella frecuencia que esté más cercana, inmediata superior, ¿verdad? Entonces sería 51.
Y básicamente el valor de x sub i que corresponde a ese 51, esa es nuestra mediana, que en este caso sería 11. Vamos con el tercer caso, que es el más complicado, que es para una eh, distribución de clases y frecuencias. En este caso, tenemos que aplicar necesariamente una fórmula. Dice que para el caso de una distribución de clases y frecuencias se aplica la fórmula siguiente. Eh, Esta fórmula está basada en un proceso que se llama interpolación. Es una interpolación la que se hace y de esa interpolación se ha obtenido esta fórmula. Y vamos a ver la simbología de la fórmula. La fórmula establece, por un lado, la n, que es el número de datos. Este, de hecho, es el valor, el primer valor que debemos calcular siempre, el n entre 2, ¿verdad? El número de datos dividido entre 2, porque a través de ese valor, así como acabamos de ver en la tabla de frecuencias, que nosotros vamos a ubicar la clase mediana. Ese valor de n entre 2 es el que nos va a dar la pauta para saber cuál es la clase mediana. Y de ahí, ya habiendo ubicado la clase mediana, ya todo lo demás, pues, corresponde a esa clase mediana, ¿verdad? El límite inferior real, que ya también vimos cómo se calculan los límites reales de la clase mediana, ¿verdad? Ese sería el LI, el límite inferior real de la clase mediana. La FAA es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, es decir, nos vamos a ir a la tabla, a la columna de la frecuencia acumulada y vamos a buscar la que esté anterior a la clase mediana, esa frecuencia acumulada. La FM, que es la frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir, no la acumulada, sino la frecuencia normal, que corresponde a la clase mediana. Y el I sub C, pues que ya sabemos es el intervalo de clases. Vamos a ver este ejemplito. Acá tenemos el precio de 170 celulares de diferente marca y gama, ¿verdad? Tenemos acá de 75, el más barato, hasta 514 dólares, el más caro. Y aquí tenemos las frecuencias de cada uno. Hay 10 celulares que valen entre estos rangos de precios, 25, 30, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es calcular la frecuencia acumulada perdón, frecuencia acumulada menos que lo vamos a hacer como lo hicimos en el ejemplo anterior. Primero, empezamos con 10. 10 más 25 me da 35. 35 más 30 me da 65. 65 más 35 me da 100. 100 más 31 me da 131. 131 más 20 me da 151. 151 más 10 me da 161 y 161 más 9 me da 170. Recuerde que la frecuencia acumulada menos que nos tiene que terminar exactamente en el número de datos. Ya habiendo hecho ese cálculo, vamos a proceder acá, vamos a ver los pasos que vamos a ir siguiendo de acuerdo a la fórmula. La fórmula es la que nos va dictando la pauta de cómo vamos a ir trabajando. Primero, paso 1, calcular el n entre 2. Como el número de datos es 170, lo dividimos entre 2 y eso me da 85, ¿verdad? 170 entre 2 me da 85. Ese es el paso 1. Vamos con el paso 2. Calculamos la frecuencia acumulada menos que. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Aquí ya está calculada la frecuencia acumulada menos que. Luego, identificar la frecuencia acumulada inmediatamente superior a n entre 2. Si nosotros observamos, el n entre 2 nos dio 85. Aquí en la frecuencia acumulada no hay ningún 85, pero sí hay esta que es la que nos queda prácticamente siguiente a, a 85, ¿verdad? Después de 80, o sea, la que sigue después de 85 es 100,
sea, no hay otra más. Entonces, observamos que esa clase es la clase 4. Esta clase 4 es la que contiene a la mediana. Ahí está la mediana dentro porque es la que corresponde a la frecuencia acumulada inmediatamente superior a 85. Si nos hubiera dado 85, o sea, si tuviéramos un 85 aquí en las frecuencias, ahí sería exactamente, pero como no está el 85, buscamos la que sigue, que es 100, y la identificamos. Aquí ya decimos, la clase mediana es la 4 que está entre estos dos precios. Ahí vamos a encontrar la mediana, es que está entre 240 y $294 de precio. Ya cuando hemos identificado la clase mediana, entonces ya podemos establecer los demás valores que necesitamos. Resaltamos la clase mediana y su frecuencia. Ya la resaltamos. Paso 5. Ya la resaltamos. Ahí está como repetitivo. Siguiente paso, vamos a establecemos la frecuencia acumulada anterior. Observemos en la tabla que la frecuencia acumulada anterior, en este caso es 65, es la que está anterior a la clase mediana, acumulada es la 65. La 65, la frecuencia acumulada anterior nos da 65. Ya estamos obteniendo insumos para la fórmula. Ya tenemos el n entre 2, ya tenemos la frecuencia acumulada anterior, ya tenemos la frecuencia mediana, que es 35. Entonces, eh, continuamos y vamos a sacar el límite inferior real de la clase mediana. La clase mediana, su límite inferior aparente es 240 y vamos a calcular el límite inferior real, que también ya lo hicimos en un video anterior, cómo se calcula el límite inferior real. Y acá tenemos que 240, le restamos el límite inferior real anterior, que es 239, el límite, perdón, superior anterior, que es 239. Eso me da 1, dividido entre 2 me da 0.5. Entonces 240 menos 2 menos 0.5 me da 239.5. Entonces ya tengo acá todos los datos que necesito y los voy a aplicar en la fórmula. Esta es la fórmula y voy a sustituir. Tengo 239.5, que es el límite inferior real, más 170 entre 2, ¿verdad? Que es el n entre 2, menos 65, que es la frecuencia acumulada anterior. Esto dividido entre la frecuencia mediana, que es 35, y multiplicado por el intervalo de clase. El intervalo de clase, en este caso, dice que son 55. ¿Cómo sacamos el intervalo de clase? Pues restando el límite, cualquiera de las clases, ¿verdad? Restamos 184 menos 130, me da 54 y le sumamos 1. Acuérdense que hay que sumarle 1. Eso lo vimos también en su momento. Por aquí creo que está cubierto. Permítanme. Aquí tuve un lapsus con el intervalo de clase. Vamos a hacer un poquito para acá. Creo que aquí está. Ujú. El intervalo de clase, ¿cómo lo calculamos? Hacer un poquito para acá la fórmula. 240 menos 185 me da 55, ¿no? 240. Aquí, ¿verdad? 200, podemos restarlo acá. 240 menos 185 o 130 menos 75 me da 55. Y eso
Al aplicarlo a la fórmula, pues me va a dar el valor de la mediana, que para el caso es 270,93, que nosotros observamos pues que está contenido en esa clase mediana que logramos identificar. Aquí está, ¿verdad? 270 punto y algo, que estaría entre 240 y 294. Y con eso terminamos el video sobre la mediana. Muchas gracias por su atención.